Buongiorno, bambinos. Empezamos la clase en la Academia APU. El curso es Razonamiento Verbal. Ciclo Anual San Marcos. Mañana, docente, yo soy Alberto Ruiz Eguavil. Queridos alumnos, bienvenidos a la clase 28ª, tema semántica, analogías y comprensión de textos. Empezamos. Vamos a empezar con sinónimos, que vienen a ser parte de la semántica, y utilizaremos la sinonimia contextual. Denotativa. Recordemos que la denotativa se refiere al vocabulario del lenguaje formal, el que está en el diccionario, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo digo la palabra tortuga, en el diccionario, ¿qué dirá? Animal, calcáreo, ¿no? Reptil, etcétera. Eso vendría a ser el significado formal o denotativo. Pero si yo digo, debemos avanzar más rápido porque estamos trabajando como tortugas, eso ya no sería denotativo porque no es el del diccionario, sino una característica que ciñe o designa a las tortugas, o sea, personas de lenta acción, de lenta actividad. Eso sería la connotativa. Bien, esa es la informal. Bien, acá dice, amar la lectura es trocar horas de hastío por horas de inefable y deliciosa compañía. Lo dijo John Fitzgerald Kennedy. Bueno, yo no sé si recordarán, ¿eh? ¿Quién es John Fitzgerald? Bueno, ha sido el presidente de Estados Unidos, un presidente demócrata. Aquí está. Inefable es que no se puede expresar con palabras. Entonces marcaríamos la B. Trocar viene de trueque. El trueque, ¿te acuerdas? Que era un intercambio, no en dinero, sino en objetos, ¿no? En este caso sería cambiar la lectura por horas de hastío. O sea, si una persona está aburrida, con hastío, puede pasar un momento delicioso en compañía de quién? De un libro, ¿no? El número 2. Se apoyó en la puerta para recuperar el aliento y me señaló con un dedo trémulo y acusador. ¿Qué es la palabra trémulo? Hay una canción llamada El Plebeyo, ¿no? De Luis Abelardo Núñez Takahashi, es un peruano, pero es descendiente de japoneses. Él cantaba pues trémulo de emoción, dice así en su canción. El amor siendo humano tiene algo de divino porque hasta Dios amó. Y en esa frase está pues el secreto de la vida, ¿no? El secreto de la vida. Vive más el que ama más, por si acaso, ¿eh? Vive más el que ama más. Cuando hablamos de amor, no tenemos necesariamente que ver con cosas físicas, por si acaso, ¿eh? Sino que la mayoría piensa que es algo físico. Cuando digo que una anciana ama a su esposo anciano, dicen, ah, qué cochino, dicen, ¿no? Como decían en la obra de Gabriel García Márquez, llamada El amor en tiempos del cólera, ¿no? Que el amor a esa edad es asqueroso, decían las hijas, ¿no? Las hijas del personaje principal, ¿no? Y no, porque no tiene nada que ver con lo físico, ¿no? Bien. Trémulo, entonces, ¿qué sería? Recordando esa canción, ¿no? Trémulo es que está temblando, ¿no? Que vibra, que vibra. ¿Te acuerdas esa expresión de una obra épica llamada
El del tremulante casco. El del tremulante casco. También, ¿no? Es de la Odisea. De la Odisea o de la Iliada. De la Iliada, ¿no? De la Iliada. Bien. No sé si recordarán, ¿ah? Bueno, yo lo recuerdo del colegio todavía. O sea que tengo una buena memoria, ¿no? Ya, trémulo sería entonces tembloroso. Los padres intentan justificar la estulticia. Bien, estoy viendo lo que están respondiendo. Y sí, cierto, la D, muy bien. Señalar quién lo ha hecho para que vean quiénes están participando. ¿Ah? Alarcón, Evelyn, ellos son los que están participando. Como esto está grabado, se sabe quién participa, ¿no? Así es. Ya continuamos. Los padres intentan justificar la estulticia de sus hijos agrediendo a los organizadores del evento. Bueno, me hace recordar que esto ocurrió, pues, todo estaba bien cerrado, ¿no? Una fiesta en la cual se hizo en esta época, en la época del bicho, las famosas fiestas que se hacían de manera clandestina, porque estaba prohibido, pues, ¿no? Las reuniones. Hasta ahora algunos lugares están prohibidos y otros no, ¿no? Y bueno, ¿por qué estulticia de sus hijos? Porque los hijos no se dan cuenta de que están yendo a un lugar peligroso, ¿no? Donde hay mucha acumulación de gente. Y es lugar cerrado. Y los policías ingresan y todos salen pues corriendo, ¿no? Y ocurren algunas tragedias. Bueno, entonces estulticia sería poco inteligente, ¿no? En este caso sería insensato, la necedad. Necedad es igual a la insensatez. ¿Y qué significa sibila? Sibila es adivina, una persona que adivina el futuro, mujer que adivina el futuro, ¿no? Y estafermo viene a ser un estado de anomalía física, ¿no? Como una enfermedad, ¿no? Largo tiempo, el peruano oprimido, la ominosa cadena arrastró. Así reza el himno nacional de nuestra patria, ¿no? Y todo lo hemos cantado, ¿no? Entonces la pregunta, si todo lo hemos cantado, la pregunta es, si todos lo hemos cantado, entonces, ¿qué es ominosa? Porque no hay peruano que haya cantado el himno nacional y no haya pronunciado la palabra ominosa. Todo lo que hemos cantado el himno nacional, hemos pronunciado la ominosa, ¿no? Entonces, pero sabemos que es ominosa, a pesar que lo hemos cantado, y la verdad es que no, no todos lo saben. Eso es cuando nosotros a veces pronunciamos términos, escuchamos palabras que no conocemos, pero no tenemos esa curiosidad por averiguar, ¿no? Por averiguar, por leer, investigar, googlear, ver en el diccionario, ¿no? Sí, porque a veces creemos que el que tiene diccionario es una merma en su capacidad. Al contrario, es una forma de asegurar el significado de una palabra. Entonces, en este caso, la ominosa sería despreciable. La despreciable cadena arrastró. O sea, se vivía en la esclavitud, ¿no? La aborrecible sería. Despreciable equivale a la aborrecible. Después los otros términos ya ustedes lo conocen. Y si no, preguntan y yo respondo. No hay problema, don't problem. Bien, pregunta 5. Dice, lo que realmente aqueja al mundo son las injusticias cometidas por omisiones pasivas de los ciudadanos que permiten el sufrimiento, aunque está en sus manos corregirlo. La palabra subrayada que denota. Bien, en primer lugar, dice que en el mundo hay injusticias. Y la verdad es que siempre los va a haber, ¿eh? Siempre los va a haber. Pero la idea es que ocurran con menos frecuencia. O mejor dicho, que ocurran casi nunca, casi nunca.
Esa es la idea. Porque así como existe lo blanco, existe lo negro, así como existe el día, existe la noche, así como existe el amor, existe el odio. Entonces, siempre va a haber los dos, ¿ah? Pero la idea es tratar de acercarnos a la menor frecuencia posible de actos de injusticia, ¿no? Ahí están respondiendo. Allá, sí hay una palabra que dice luminosa. Claro, esa es la palabra que está acá. A ver, ¿dónde está? Acá dice luminosa. Ah, sí, ominosa, luminosa. Ah, parece que fuera, ¿no? Con minosa, minosa, ¿no? Tiene razón, ¿eh? Sí, parece. No hay nada que hacer, que hay una relación. Una relación. Una relación de aspecto nada más, ¿ah? Pero en el significado no, obviamente. Pero la mayoría de las personas que se equivocan o nos equivocamos por la forma por una palabra es por la forma de la escritura nomás, ¿no? No por el significado. Bien, buena la acotación, buena la aclaración, bueno el aditamento. Continuamos. Dice pues la palabra omisión. Omisión es cuando uno deja de hacer algo, ¿no? Claro, uno deja de hacer algo. A veces nosotros debemos alzar nuestra voz y decir pues que esto no está bien, pero nosotros omitimos, actuamos de manera pasiva. Quizás por eso los ecuatorianos nos dicen gallinas, ¿no? Porque somos un poco cobardes, ¿no? De repente puede ser. Y si lo somos hay que reconocerlo, ¿no? Porque el primer paso para resolver un problema es reconocer que se tiene el problema. Bien, incurias es descuido o negligencia. En la B dice diligencias. Diligencias es acomedimiento, servicialidad, estar siempre presto, listo a ayudar. Ese es diligente, ¿no? Y en la C dice aliños. ¿Qué es ser aliños? Son adornos, ¿no? Adornos agregados para mejorar la situación, ¿no? Por ejemplo, en las comidas, ¿no? Hacemos un ceviche, ¿cuáles serían los aliños? El camote, sería la canchita, sería la lechuga también, porque también se le echa lechuga. Y esa hierbita también que se llama perejil. Bien, entonces son los aliños, los arreglos, los adornos, ¿no? En las comidas también los hay. Y estoicismo viene de estoico. Y la pregunta sería, ¿qué es un estoico? El pueblo peruano es un pueblo estoico. ¿Qué significa eso? Que estoico es fuerte ante las adversidades. Porque el Perú pasa por muchas adversidades, ¿eh? Sí, por muchas adversidades. Así es. Por ejemplo, una adversidad es la llegada del bicho, ¿no? En la cual decían que nadie debería salir de su casa. Así decía, ¿sí o no? En el año 2020 y lo repitieron hasta el año 2021 a comienzos de este año. Y bueno, normalmente la mayoría de los países eso hacían caso, o sea, no salían de su casa. Pero debido a la necesidad, porque las personas que estaban en su casa no tenían dinero para comer, pues, ¿no? Ya que ellos trabajaban como ambulantes en el día a día. Entonces tuvieron que salir, sí o sí, tuvieron que salir a pesar de la prohibición. Y de esa manera también movieron la economía. Por eso que nadie se explica cómo Perú se ha recuperado. Nadie se explica eso. ¿Saben por qué? Porque más del 80% de peruanos viven de la informalidad, del trabajo de ambulantes, ¿no? E informal. Entonces, por esa razón, Perú no se ha detenido su economía. Todos decían, después de esto, la economía va a haber una recesión, o sea, no va a haber economía, buen dinero, ¿no? Así decían, ¿eh? Hambruna. Y yo me ponía a pensar, no va a ser. ¿Y cuál era mi argumento? Pues que el Perú es un país informal y la economía no se iba a detener. Sí, sí, me consta, no se iba a detener. Bien, entonces el Perú es un país estoico porque es fuerte ante las adversidades. Los estoicos son así, fuertes ante las adversidades. Y bueno, de todos ellos, quien más se parece
Omisión es dejar de hacer algo. ¿Y quién deja de hacer algo? El descuidado, ¿no? Incuria es descuido, negligencia. Y lo contrario sí podría ser diligencia, ¿no? Bien, incuria sería la respuesta. Pero como aquí me piden la palabra subrayada que denota, entonces sería como sinónimo, ¿no es cierto? Incuria sería la respuesta, ¿ya? Quien actúa con incuria actúa con descuido, pesadez, negligencia, desgano, abulia, apatía, ¿no? Hastío, hastío. Muy bien. Vamos a la sexta pregunta. En Brasil se celebra el carnaval más grande del mundo, o más grande del mundo, Brasil, ¿no? Las personas festejan con algarabía, con alegría y bullicio, sin dejar de lado la bonomía. ¿Qué es la bonomía? La bondad. Entonces, no hay bondad. ¿Qué ponemos ahora? No hay bondad, no está la palabra bondad. ¿Qué ponemos ahora? ¿No? ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? Elegancia es el aspecto físico, ¿no? Tolerancia es ceder, ser flexible. Ostentación es jactarse, ¿no? Mostrar sus cosas, los lujos, etcétera, ¿no? Pero afable, ¿quién es afable? El afable es una persona tratable, amable, agradable, ¿no? Entonces la respuesta sería la C. Afable. Sin dejar de lado su afabilidad. Esa sería el término. Y por si acaso, bastante propaganda le hacen al carnaval de Brasil, ¿eh? Pero Perú también tiene lo suyo. El carnaval de Arequipa, el carnaval de Puno, el carnaval de Cajamarca, ¿no? ¿Sí o no? Cuando hablamos del carnaval de Puno, nos referimos pues a la Candelaria, ¿no? A la Candelaria. Sí, y no solamente esos departamentos tienen sus carnavales, ¿ah? Que no tendrán pues la difusión de Brasil, pero sí hay gente, bastantes turistas llegan, justo, ¿no? Para esos carnavales. Claro, Perú también tiene lo suyo. Así como dicen los chilenos, así po. Séptima pregunta. Las compañías de hoy en día ah, dijeron, muy bien, muy bien. Ya dijeron, Evelyn ya lo dijo ya. La compañía de hoy en día existe una experticia centrada en el marketing. Marketing es mercadeo en español, por parte de los empleados. Experticia tiene que decir una gran habilidad. Y en este caso, como dijo su compañera, es maestría, ¿no? Porque ella dijo la A. ¿Y qué es mácula? ¿Qué será mácula? ¿Ah? ¿Saben? ¿Se acuerdan? ¿Qué será mácula, no? Bueno, ustedes han escuchado que el 8 de diciembre es el día de la Inmaculada Concepción. Inmaculada quiere decir limpia, sin impureza, sin mancha, porque dice que Jesús fue engendrado del Espíritu Santo, ¿no? Que José no fue su padre, sino su padrastro, podría decirse, ¿no? Porque él no fue el padre, sino que Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo, ¿no? Claro, alguna vez pues María le reclamaba a San Pedro, le decía, ¿no? San Pedro, le falta pañales al niño, y San Pedro renegaba, ¿no? Decía, bueno, entonces que se lo compre su padre, decía, ¿no? San Pedro. Y María le retrucaba, le contestaba, le replicaba, le decía, bueno, Pedro, supéralo, ¿no? Le decía, ¿no? Bueno, Pedro, supéralo, ¿no? Bien. Quien entendió, entendió, ¿no? Ya. La palabra mesura es moderación. Y la palabra residir es habitar, poblar, ¿no? Un lugar. Vivir en un lugar. Bien, la respuesta queda con maestría. Y casualmente, mira, esta palabra experticia lo escuché de boca de una española, de una chilena. Yo, la verdad, nunca había escuchado la palabra experticia, pero lo escuché hace más o menos 5 años, ¿no? 8. El gobierno de Buenos Aires inició su campaña de vacunación contra la... Ya, otra vez, ¿no? Contra el bicho, ya. Este se llama el bicho. Cuando... Aplicando la Sputnik, o sea, la vacuna Sputnik 5.
y convirtiéndose en el primer país de América al inocular a su población con ese antídoto elaborado en Rusia. ¿Por qué dicen que esta vacuna es mala? ¿No? Sí, hay bastante propaganda sobre eso. Simplemente es una guerra entre intereses económicos, ¿no? Porque no quieren que le compren a Rusia, sino que le compren a los otros. Esa es la idea de decir que esta vacuna no es buena, ¿no? La mayoría de las vacunas están parejas. Incluso yo me atrevería a decir que la Sputnik es mejor incluso, ¿no? Pero como no soy el indicado, yo diría que son parejos, ¿no? Bien, entonces ya saben que cuando hablo del bicho, ¿de qué estoy hablando? Dice campaña de vacunación. Y una vacunación sería una inoculación, ¿sí o no? Inocular es inyectar, pues, ¿no? Claro. ¿Sabes por qué le llaman vacunación? Viene de la palabra vacuno. Vacuno es de la vaca, ¿sí o no? Claro, porque las primeras vacunas surgieron de la vaca, ¿sí? Por eso le dicen vacuna. ¿Sabías esa historia? Bien. Lo supiste hoy gracias a que estás en el APU. Listo. Bueno, lo demás creo, vitalización es darle más vida, más energía. También se utiliza la palabra revitalización también, ¿no? Que es la más común, revitalizar, ¿no? Difusión es propaganda, expansión de una noticia, y recaudación es recolección, recopilación de dinero, ¿no? Quienes siempre hacen su recaudación de dinero para algunas causas. Por ejemplo, el Hospital San Juan de Dios, ¿no? El de la Teletón, pues, ¿no? Y también el de la Liga contra el Cáncer también, ¿no? Y hay otras más, ¿no? Pero son los más famosos. En el Perú los más famosos. La tiranía de la ignorancia es la más dura y lóbrega de las esclavitudes. Lóbrega es triste y también es oscura. Y esos términos pueden ser reemplazados por tenebrosa, ¿no? Oscura, tenebrosa. De la viruela. Así es, así sí, tiene razón. De la viruela. Entonces sería tenebrosa. ¿Qué es patente? Patente tiene dos significados, ¿ya? Uno significa evidente. Patente es algo evidente. Y patente también es el documento que certifica que alguien es el autor de un invento, ¿no? Por ejemplo, ¿quién debería tener la patente de ese motor que permitió y permite hasta ahora a salir del globo terráqueo? O sea, estos cohetes interespaciales, para salir de la atmósfera, necesitan una fuerza especial, ¿ya? Que se los dan los motores. Y siempre que han hecho una salida, han querido hacer, ¿no? Han intentado salir de la atmósfera, de la Tierra, no han podido, porque el motor se ha apagado. El motor se ha apagado. ¿Y cuál era el error? El error era que utilizaban un combustible que necesitaba oxígeno. Pero ¿cómo va a funcionar un motor con oxígeno cuando se sale de la atmósfera? Ya no hay oxígeno, ¿no? Entonces ese problemita lo resolvió Pedro Paulet Mostajo, natural de Arequipa, o sea, un peruano. Y debido a esa creación, ¿no?, de este motor, pues pudo hacerse los viajes interespaciales. Gracias a ello, la NASA ha podido mandar cohetes fuera de la Tierra, ¿no? Incluso el quien maneja todo este tema fue Werner von Braun, un alemán que lo nacionalizó los Estados Unidos para que trabajen para los Estados Unidos. Y él es uno de los pioneros de los viajes interespaciales. Y él reconoce que gracias al invento del peruano Pedro Paulet Mostajo,
los cohetes salen de la atmósfera, salen de la atmósfera, salen de la atmósfera. Acuérdate, se dice atmósfera y atmósfera, los dos se dicen, ya. Bien, entonces a él se le debería reconocer esta patente, ¿sí o no? Esta patente. ¿Y qué es palmaria? Ya, entonces esto tiene que ver con el invento, pues, ¿no? El invento. ¿Y qué quiere decir palmaria? Palmaria que se puede palpar, tocar, es algo visible, observable, material, eso es palmario, evidente podríamos decir, ¿no? Y estoica, ya dijimos, fuerte ante las adversidades. El pueblo peruano es un pueblo estoico, ¿no? A pesar que ha habido tantos muertos, el Perú sigue adelante, avanza con gran entusiasmo, ¿no? Y muy seguro de sí mismo. A pesar de todo, a pesar de los grandes robos al dinero nacional, sigue todavía en pie el Perú. Mejor de muchos de la región. Y algo que no lo he dicho, el mundo está en crisis económica. El Perú está en el mundo, por lo tanto también debe pasar una crisis económica. Pero el Perú está mejor que otros países, incluso que los Estados Unidos, porque los Estados Unidos tienen una deuda astronómica. Yo no sé cómo no entra en quiebra. No sé por qué no entra en quiebra Estados Unidos, ¿no? Si tiene una deuda inmensa. Bien, vamos a la pregunta 10. De la expresión, soy de la opinión que cuando se trata a alguien como si fuese idiota, es muy probable que si no lo es, llegue pronto a serlo. Pues no, por el contrario, dice, tu espejo, como padre, le infundirá seguridad y confianza en sí mismo. Infundirá, ¿qué será? Infundirá. Pensando, ¿no? Pensando, ¿qué será? Será pues esto, inspirará, como para los poetas, ¿no? ¿Quién les infunde esa creatividad? La inspiración. Claro. El numen. El estro. Sinónimo de inspiración es numen y estro. Eso no lo saben en otras academias, por si acaso, Claro. Esos tres sinónimos no lo saben. Si no, te reto. Pregunta. Pregunta, tú que vienes de 5 academias, te pregunto. Tú que has pasado por 5 academias. Bien, y la palabra implicar es involucrar. Implicar significa involucrar, comprometer. Imperará, gobernará, dominará, ¿no? De imperio, viene de imperio. La respuesta queda, inspirará, ¿no? Décimo primero. Por ejemplo, cualquiera diría que este es 11º, pero está mal, ¿no? Eso debe ser 11º, ¿no? 11º. El infante no salía del rincón de su cuarto. Infante se refiere a un niño, ¿no? A ver, ¿qué responderán en el 11? Así es. Inspiración, musa también, claro, por supuesto. ¿A deuda con quién? Ya, buena pregunta. Tú sabes que los países se prestan dinero y se prestan del Banco de la ONU, de la Organización Nacional, de la Organización de las Naciones Unidas. Claro, ese es el banco que presta. El FIM, Fondo Internacional Monetario, y el BID, Banco Internacional de Desarrollo. De esos bancos que pertenecen a la ONU, todos los países se prestan. ¿Sí? Perú también se presta. Pero en este caso Perú no se ha prestado mucho, me parece, ¿no? Por ahora. Antes sí tenía una deuda tremenda Perú, ya lo pagó, ¿no? Entonces al prestarse debe devolver, debe plata y no paga. ¿Sí o no? Debe pagar, no paga. Es que será que ellos casualmente son los que se prestan a sí mismos, de repente son ellos los que ponen el dinero en el banco, porque todos los países ponen dinero en ese banco, ponen y sacan,
¿no? Ellos son los dueños y también se prestan a sí mismos. Pero ¿quién manejará pues ese banco, ¿no? ¿Serán ciudadanos de qué país también, ¿no? Entonces que la ONU es internacional. Así es. Bien, el infante es el niño, ¿no? No salía del rincón de su cuarto en que parecía estar recogido como un cenobita que hace penitencia. Cenobita es como un monje. Un cenobita es como un monje. Tú sabes que los monjes siempre están en retiro, o sea, están guardados, enclaustrados, ¿no? Entonces aquí podría parecerse. Podría ser un ermitaño y podría ser un anacoreta. Gana anacoreta. Ermitaño es solitario y anacoreta es aquel que se aparta del mundo para dedicarse a la religión. O sea, como un monje, un cenobita. Nada más. Abultamiento criminal ya lo conocemos. Por eso sinónimo de monje, cenobio. Cenobio, porque cenobita es monje. Sinónimo de monje es cenobio. Ya. 12. Hay muchas personas que después de haber superado el bicho, oye, acá les paran haciendo propaganda al bicho, ¿no? Vas a ver, ya. Sufren efectos tardíos durante mucho tiempo. O sea, si a alguien le afectó el bicho, va a continuar todavía con algunas taras. Taras porque son tardíos. Así le pasó a la brasileña María Alcenir, que aún tiene disnea. Disnea es dificultad para respirar y debilidad muscular, meses después de infectarse. Entonces en la 12 ¿qué pondríamos? Esto sería apnea, o sea, dificultad para respirar. Y además debilidad muscular, dice también, ¿eh? Debilidad muscular. Meses después de infectarse incluso. Meses después. Debilidad muscular. Ah, ya. ¿Y qué significa penuria? Sin diccionario. A ver, en este momento alguien sabe eso. Sin diccionario. Y después ya va por el diccionario, pues, ¿no? ¿Alguien sabe qué es? Desgracia, puede ser, puede ser. Otro. Tristeza, puede ser, puede ser. Ya. Les voy a comunicar que penuria significa escasez. Muy bien, Evelyn. Escasez. Penuria no tiene nada que ver con pena, pero parece, ¿eh? Y hasta yo me podría haber inclinado por decir eso, pero hemos buscado en el diccionario antes. Sí. En ese momento no, porque no, yo no puedo en ese momento, pero ya antes lo sabía. Que penuria es escasez. Y en el periódico El Comercio salió así, por decir que las tristezas de unos padres que perdieron a sus hijos, a un hijo, en la selva, cuando se fue con el ejército. El ejército se internó a la selva y regresó sin un soldado. Y lo buscaron, dice, y no lo encontraron. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, soldado no ha habido. Así de simple. Pero tú sabes que los padres nunca van a estar tranquilos. Fueron de nuevo, pues, ¿no? Contrataron, gastaron su dinero, todo para contratar gente de la zona, pues, ¿no? Para ubicarlos. Porque estaba perdido su hijo. Bien, y el comercio lo presentó como las penurias de una madre cuando debió haber puesto las tristezas de unos padres, ¿no? Ya. Entonces, y confundió el término, el comercio al comercio. Estoy hablando del periódico más antiguo del Perú. Eh, Desasosiego es intranquilidad. Y bochorno es como se dice eh, calor, vergüenza también. Por ejemplo, cuando uno siente vergüenza, la sangre, ¿no? Se le va a la cara, pues, ¿no?
y por eso se pone rojito las personas, ¿no? Ya, ese es un bochorno. También a veces cuando hay calor, la humedad misma que hay en Lima causa bochorno también. Esa calentura en el rostro, ¿no? Ya, continuamos. Dice, todos hacemos algo para no ser reconocidos. O sea, nos ocultamos. Lo que llamamos perfil bajo, ¿no? Nuestras máscaras nos dicen qué es lo que queremos, que los demás sepan. O sea, la cara que ponemos, esa cara que no es la nuestra, ¿no? Eh, nos dicen qué es lo que queremos que los demás sepan. Nos mostramos, por ejemplo, en Facebook, nos mostramos como exitosos, etcétera, ¿no? Como que tenemos muchos amigos. Y en el fondo, porque no los tenemos, lo ponemos ahí, ¿no? Nos mostramos como que somos felices, pero en la verdad, en la realidad, no lo somos. Entonces, esa es una máscara, pues, ¿no? Que los demás sepan. Queremos que eso es lo que queremos que sepan los demás, ¿no? Sin embargo, muchas veces no nos sentimos libres o auténticos cuando enmascaramos algo. O sea, cuando ocultamos algo, ya que la máscara es un elemento que oculta la verdadera cara, pues, ¿no? Entonces sería escondemos. ¿Y qué es mofamos? Burlamos, de mofarse. Maculamos, manchamos. Ya dijimos que mácula es mancha. Inmaculada, que no está manchada. Por eso que el 8 de diciembre se llama el Día de la Inmaculada Concepción, porque se supone que se celebra el engendramiento de Jesucristo, ¿no? Así es. Mira, ¿cómo es, no? Había un calendario. Cada día era el día de un santo. Por ejemplo, si tú nacías el 15 de mayo, esa es la fecha de mi cumpleaños, ¿sabes qué se celebraba? El día de San Isidro Labrador, del santo San Isidro Labrador. Que si mis padres hubieran dicho, vamos a ponerle el nombre del calendario Bristol, porque la mayoría hacía eso, ¿eh? Me hubiera puesto a mí de nombre Isidro. Pero no me pusieron Isidro, menos mal. Me pusieron el nombre de Alberto en honor a ese jugador de fútbol llamado Alberto Toto Terry, ¿no? Que fue un jugador de la selección peruana y también de Universitario de Deportes. Le decían la saeta rubia todavía, porque él era rubio, pues, ¿no? Bueno, yo soy color puerta, pero él era rubio. No lo hacía, sino por eso me pusieron ese nombre. Si no me hubieran puesto San Isidro Labrador. Yo tengo un amigo, y varios también, no muchos, que han nacido el 8 de diciembre. ¿Y sabes cómo le pusieron sus padres? Le pusieron Roberto Concepción. Y lógicamente él no quiere que le digan su segundo nombre, ¿no? Pero aquellos que a veces nos enteramos por obvios motivos, sí lo sabemos, ¿no? Bien, pregunta decimocuarta. Y no catorceava, no catorceava. Decimocuarta. Para mantener las fresas frescas debes lavarla en una taza de vinagre. Ah, no la sabía. Y 3 de agua. Antes de meterlas en el frigorífico. Interesante. En verdad las fresas son bien delicaditas, ¿no? Por eso es que la gente cuando lo vende, no lo agarra con la mano, ¿no? Sino con un papel o inclinando el recipiente, ¿no? Eliminando la bacteria que provoca la putrefacción más deprisa. Claro, ¿por qué los productos se malogran? Porque hay bacterias que se descomponen y causan que el fruto se pudra, pues, ¿no? Ya. Putrefacción es de podrirse, pues. Entonces en este caso sería podredumbre. Úlcera es llaga herida. Inmune que no puede ser dañado, ¿no? Inmune que no puede ser dañado.
Y corrupto, bueno, eso ya es todos los días. Otra vez la propaganda al bicho. Oye, acá hay alguien que está medio psicoseado, ¿no? Ese es psicosis, ya, psicoseado, está psicoseado. Unos 300 estudios aseguran que entre las consecuencias más graves del bicho están la afasia. Afasia es que no pueden hablar correctamente. Ictus tiene que ver también con una mal funcionamiento del cuerpo humano. Y así, como por ejemplo la trombosis, por ejemplo, ¿no? Y convulsiones, como la sangre, entonces se atora en la vena, ¿sí o no? Ese es el ictus, se atora en la vena, porque hay coágulo, pues. Y entonces, bueno, y eso lógicamente es peligroso. Por eso es que se ponen anticoagulantes, ¿no? Aparte de tantos medicamentos más, ¿no? Y convulsiones son agitaciones, o sea, movimientos de temblor en el cuerpo, ¿no? Pero la palabra que está subrayada es ictus nada más. Y como ya lo había dicho, a ver qué dicen por acá. Dedo dicen por acá, a ver, sí, cierto, obstrucción. Ictus sería obstrucción. Ahora, ¿qué cosa es solaz? Tranquilo, calmado, eso es solaz. Se supone que si yo te estoy dictando, no es para que lo escuches nomás, ¿no? Sino para que lo anotes. Porque tú tienes estas preguntas, ¿ah? Y en el libro que tienes, lo puedes anotar, ¿no? El cuaderno que tienes. Discreto es reservado. Armas a discreción. Paso de vencedores, decía la frase, ¿no? De la mar de la mar o Sucre, no recuerdo bien. En una batalla, ¿no? En la batalla, si no es pues de Junín, es de Ayacucho. Bien. Lo importante es la frase, ¿no? La frase. Armas a discreción, o sea, oculten las armas, ¿no? Sé discreto, o sea, no estés contando pues tu vida, ¿no? No estés contando cosas que no debes saberlo lo demás, ¿no? Ya, atonía es cuando el músculo está debilitado, cuando no hay fuerza en el músculo. Obstrucción, ya la respuesta, vamos a la 16ª. Después de muchos años regresó este año el hijo pródigo, quien había causado mucho pesar a la familia. La palabra subrayada puede reemplazarse por, bueno, pródigo. ¿Quién no ha escuchado la parábola del hijo pródigo? ¿Y qué es lo que nos quieren enseñar? Ya aquí nos han dado la respuesta. Aquí ya nos han dado la respuesta. Nos han dado, pero no, yo no voy a decir cuál primero, ¿ya? Después, sí, primero voy a explicar. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola del hijo pródigo? Es como un cuento que no deja una enseñanza moral. Esas son las parábolas que están en la Biblia, ¿no? Bueno, eh, era costumbre que todo hijo que se independice lleve pues una dote, un dinero. Y con ese dinero ya subsistir, trabajar, etcétera, ¿no? Y bueno, resulta pues que este hijo le dieron dinero y lo primero que hizo fue hacer fiesta, tomar licor, gastarlo en cosas que no debía. Se le acabó el dinero. Entonces, arrepentido, al no tener con qué comer, regresó a su casa. Y su padre, él pensaba que su padre no lo iba a recibir, ¿no? Pero su padre, ¿cómo lo recibió? Muy bien. Y dijo lo siguiente: ha vuelto quien yo había pensado muerto. Así dijo el padre, ¿no? Y lo recibió, lo abrazó, etcétera, ¿no? Un encuentro bonito, ¿no? Pero la enseñanza que deja esa parábola es que no debemos ser gastadores, derrochadores, malbaratadores, ¿no? Dispendiadores. Entonces sería gastador. Pródigo es el gastador. Dice, el hijo prodigaba cariño a sus padres. O sea, derrochaba cariño hacia sus padres, ¿sí o no? Eso significa pues ser alguien que prodiga atenciones, prodiga amor, ¿no? Derrocha amor, derrocha esas atenciones. Vamos, pregunta 17ª.
Así es. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones instó a los candidatos otra vez que participaran en la comisión de abril a respetar las medidas de bioseguridad contra el bicho. Bicho. Así te voy a decir. Bien, ya parezco loco ya, ¿no? Bueno, sí me doy cuenta, sí me doy cuenta. Estoy lúcido todavía, estoy lúcido. La sé, vamos a ver, ¿ah? Instó, o sea, exhortó. Muy bien, mulatillo, muy bien, exhortó. Escatimar es quitar, disminuir. Dicen que los amigos nunca escatiman para ayudar a sus amigos, ¿no? Desdeñó es despreció, lo que yo hago, ¿no? Con el bicho. Obnubiló es que cegó, que no le permitió pensar, razonar, ¿no? A veces los celos obnubilan, ¿sí o no? Pero solamente los celos. ¿Sabes qué también obnubila? El ego. El ego obnubila. Cuando nos creemos superior a todos, ¿no? Nos creemos que somos más que el resto. Y eso es el ego. Eso es el ego. Y eso nos obnubila también. Bien, vamos a la 18ª. Es la rama de la filosofía que estudia el origen del sentimiento puro y su manifestación del arte. ¿Cómo se llama? La estética. Analiza filosóficamente los valores que en ella están contenidos. ¿Cuál es el equivalente denotativo? Equivalente es su sinónimo, pues, ¿no? De la palabra subrayada, estética. Estética sería, pues, oye, hay dos palabras, ¿no? Ya, bueno, pongamos lo que es estética, ¿no? Estética, estética. A ver. Esto. Filosofía del arte. Nociología es estudio del conocimiento. Filología, estudio del idioma. Metafísica, estudia de aquello que no es palpable, ¿no? Entonces sería la D. La estética es la especialización de la filosofía del arte. 19ª. Muchos señalan que la acrimonia con que interactúa es el óbice para entablar una buena comunicación. Acrimonia es ser muy crítico, ¿no? Muy crítico. Y óbice es obstáculo. Entonces sería la D. La 19 sería la D. Del siguiente enunciado. Oh, calle usted, dijo Lázaro, sin poder contenerse, o es usted el cómico más perfecto, o habla en serio. Anota los sinónimos apropiados a la palabra cómico. Cómico es igual que bufón. El 3. Ignaro es ignorante. Ayo es ayudante, el sirviente. Creso es millonario. Y la palabra histrión es actor. Podríamos decir que como que el cómico es un actor. ¿Histrión? No, no. Entonces no sería 3-5. Sería solamente 3 nada más. Esta es la respuesta. Ya dije que era ignaro ignorante, ayo sirviente, creso millonario, histrión actor. Y bufón es el payaso. ¿Cómo se llamaba el bufón que divertía, pues, ¿no?, a los reyes? Empieza con ARQ. Con ARQ. Que divertía a los reyes. ARL. ARL. ARL.
Arlequín, Arlequín, Arlequín. Y de los arlequines eran 4, ¿no? Y uno de ellos se llamaba Pierrots, Pierrots. Me acuerdo bien de esas obras teatrales. Bien, continuamos. Avanzamos. En el fondo, en aquel combate de creencias entre el cruel hado y el libre albedrío, radicaba su disensión esencial con la profecía y el motivo de que no la tuviera en cuenta. Hado es destino y disensión es desacuerdo. Si es destino, podría ser fortuna y podría ser sino. Nada más. Disensión es estar en desacuerdo. Componente es acuerdo y antagonismo es oposición. Gana la C. Gana la C. Displicencia es cuando actúa con desagrado. Cuando tú vas a hacer un trámite en un lugar de una entidad pública del Estado, oye, te atienden con unas ganas. Pareciera que te estuvieran haciendo un favor. Y no es cierto. Porque ellos le pagan por eso. ¿Cómo va a hacer un favor? De repente, si tú no le das el dinero, no quiere decir que no le están dando nada, ¿no? El Estado le paga. Claro, en los hospitales le paga pues a los enfermeros, a las enfermeras, a los médicos, ¿cómo se llama? A los que manejan la parte tecnológica, a los tecnólogos médicos, a los terapistas. Le paga el Estado, así que no están haciendo un favor. Pero ellos tienen en la cabeza eso, pues, ¿no? Eso. Como los congresistas también, cuando los eligen, ellos piensan que les han dado una carta blanca para hacer lo que ellos quieren y para ellos. ¿Sí o no? Mire esa mentalidad, ¿no? Cuando la república se crea en Grecia y se crea pues el Senado, porque no plantearon diputaría, sino es senaduría nada más. Entonces, no entienden, pues no entienden que es una oportunidad para servir a su país. Ellos entienden que es una oportunidad para servirse del país. Es el colmo, es el colmo. Donde interfieren las ideologías y todo, lo cual no debe ser. ¿Dónde he visto que un país tiene ideología? Entonces no están sirviendo, pues. No están sirviendo. 22. El pronóstico para el calentamiento global se ve un poco menos lóbrego a largo plazo, pero no a corto plazo. O sea que a corto plazo sí se ve lóbrego, ¿no? Pero a largo plazo no. El pronóstico es una especie de vaticinio, ¿no? El pronóstico es el vaticinio que adivina el futuro, ¿no? La videncia, el vidente, ¿no? Entonces, pronóstico podría ser augurio, nada más. Equivocación no puede ser pronóstico. Error tampoco, dislate es error también. Augurio es el futuro, ¿no? Yo te auguro muchos éxitos. O sea que en el futuro va a tener éxito, ¿no? Y lóbrego, oscuro, sombrío. La respuesta la B. ¿Qué significa sórdido? Sucio, sórdido, es sucio. Sórdido es sucio. Pero además es inmoral. ¿Qué significa dislate? Error, equivocación, ¿no? ¿Todos cometemos errores? Todos cometemos errores, ¿sí o no? Pero siempre hay que ver la parte positiva, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la parte positiva? Una de las partes positivas sería la siguiente. Si no hubiera errores, algunos no habrían nacido, ¿no? Si no hubiera errores, algunos no habrían nacido. Y gracias a esos errores, algunos han nacido. Hay que ver la parte positiva. Bien, Evelyn, esa es la respuesta. Usted acertó. Usted acertó. La B, augurio sombrío. La palabra siniestro. Ya me estaba pasando. Esta palabra no solamente es el que escribe con la derecha. También se refiere a un incendio. ¿Ya? Los dos significan. La metafísica es una rama de la filosofía que estudia los problemas centrales de la racionalidad filosófica. Racionalidad viene de razón.
Su objeto de estudio es lo inmaterial, o sea, lo no tocable. De allí su lucha, pugna es lucha, con los positivistas, quienes consideran que sus fundamentos escapan a la objetividad empírica. Entonces sería reflexión intangible y realidad, ya que el objetivo es lo real, ¿no? Bien, aquí la única palabra que ustedes desconocen es intangible, que es intocable. Lúdico sí, ¿no? Ludopatía, acuérdate de ludopatía. Cuando dicen es una actividad lúdica, es una actividad de juego, ¿no? Vale, ¿cómo estamos en la hora? Sí, estamos bien. De conocer nuestra ira, Midas quedaría aún más turulato. Midas era ese hombre que tocaba todo y todo lo convertía en oro, ¿no? Ya que le había pedido que le den esa capacidad. Pero su problema era que no podía comer, porque si agarraba la comida, se convertía en oro también, ¿no? Y no va a comer oro. Bueno, la solución era que otro le debe comer, pues, ¿no? Pero bueno, así quedó la cosa. De conocer nuestra ira, Midas quedaría aún más turulato y a Sileno se le pasaría la jumera de golpe si nos viera. ¿Qué les podría asombrar tanto para que se le pase lo atontado y se le pase la borrachera, ¿no? La respuesta, estupefacto, borrachera. ¿Qué es ya, estupefacto es atontado, estupidizado. Y borrachera ya tú sabes. Impertérrito. ¿Qué será impertérrito? Ah, también es una tercera acepción Alarcón. Muy bien. Alarcón me hace observación que siniestro, que sí es malvado, y es cierto, también es, que actúa con maldad. Es un tercer significado, ¿eh? Habíamos dicho dos y el tercero lo acaba de hacer recordar Alarcón, ¿no? Claro, o sea, no es que yo me haya equivocado, indudablemente, no, no. Lo que yo dije estaba bien, sino que había obviado, había omitido, había excluido la tercera acepción. Bien, impasible, impertérrito ya dije que era sereno, ¿no? Ecuánime. Por ejemplo, yo soy impertérrito, sereno. Si hay un terremoto, yo no me voy corriendo. No se me voltean los ojos poniéndose blanco, ¿no? Porque algunos se asustan tanto que blanquean sus ojos, ¿no? No, terremotitos a mí, por favor. ¿Qué más? Frugalidad es moderación al comer. Hay una obra donde hay un niño que crece tanto, que come tanto, que se come incluso, como necesita tomar leche y la madre no le puede dar mucho porque él requiere comer bastante, o sea, es lo contrario de frugal, pues, ¿no? Entonces, en esa obra, él le compran una vaca o le traen una vaca para que tome la leche de la vaca, exclusivamente para él nomás, ¿eh? Cuando la leche de la vaca es para varias personas, pues, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que tiene tanta hambre que ya ni siquiera permite que salga la leche de frente, mama de la ubre de la vaca. Y no solo eso, que tiene tanta hambre que se come la ubre de la vaca. ¿Cómo se llama esa obra? A ver si ustedes lo han leído. Ya, lo voy a decir ya, para no utilizar mucho tiempo. Se llama Pantagruel, Gargantúa y Pantagruel. Gargantúa y Pantagruel se llama la obra. Pantagruel era este niño que creció bastante, que comía mucho. Cuando a alguien le dicen, oye, tú eres pantagruélico, le están diciendo tú eres glotón, comelón, ¿no? Así es, angurriento, angurriento. Así se llama. Gargantúa y Pantagruel. De la historia de la literatura universal, europea. 25. Dijeron que era la C. Cierto, insensato es que no piensa bien. La infancia tiene su propia manera de ver, pensar y sentir. Nada hay más insensato que sustituirla por nuestras. Un momentito, Memo. Memo es tonto, desatinado, no acertado. Parece que podría ser la A. Claro.
O si nos piden el antónimo sería juicioso. No creo haber borrado eso. Entonces sería desatinado. Memo es tonto. Insensato es que no piensa. Desatinado que se ha equivocado. Pero yo optaría por esto, ¿ah? Por juicioso como antónimo. Para mí que aquí están pidiendo antónimo. Sí, están pidiendo. Acá, bueno, acá parece que hay un error. Acá están pidiendo antónimo. No lo dicen y asumimos que eran sinónimos, ¿no? Acá ya están pidiendo antónimos. Vamos a corroborarlo, ¿ya? Mira, ojo que estoy poniendo eso en antónimos al costadito, ¿ah? Anota también tú, anótalo, porque no vaya a ser que veas esto y veas juicioso y digas, se equivocó, ¿no? No, no, ese es antónimo, antónimo. Más bien el error ha sido no poner ahí eso, ¿no? Ya. Estipular un monto fijo para el ahorro es uno de los puntos más importantes a la hora de establecer el presupuesto y crear un colchón financiero. Estipular es como acordar, sería concertar. Armonizar, ya eso sí sabe. Coalicionar es unir, unirse. Las famosas coaliciones. Divergir es estar. Estipular, concertar. 27ª. Sus movimientos amodorrados denotaban su manera de ser. Amodorrado es lento, soñoliento, ¿no? En este caso sería aletargado. Aletargado es que está durmiendo, pues, ¿no? 28º. Las vacunas contra el bicho. Oye, aquí está, mira, mira el título. Sinonimia con marrón. Y acá dice antonimia con verde, ¿eh? O sea que a partir de aquí son antónimos, ¿ah? Ya. Ahora sí. El otro se escapó por lo visto, ¿ah? El otro se escapó. Bien. Las vacunas contra el bicho. Bicho, 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 bicho. Mal bicho. Todos dicen que eres. La B, dice acá. Esa es la de los fabulosos Cadillac, ¿no? Ellos cantaban el bicho, ¿no? Los fabulosos Cadillac. Pero ¿qué vas a saber de música, pues? Tú te acuerdas de la bichota nada más, ¿sí o no? De la bichota. Llega pronto a nuestro país. Esto genera algazara en los ciudadanos. Lo contrario de algazara, que es bullicio de alegría, sería alegría. Incertidumbre es duda. Lo contrario de incertidumbre es certeza. Y algazara no es certeza. Preocupación, algazara puede ser sosiego también. Un ratito. Disculpen jóvenes, ahora sí, ya acabó la bulla. Estaba cantando, estaba cantando. Aprovechando, tú sabes. El que no canta no vive, el que no canta no vive. Por más que tú, ¿cómo se llama? Que no cantes bonito, eso no interesa. Canta nomás. Y ahora sí, continuamos, ¿ya? Es que había mucha bulla, había mucha bulla. Ahora sí. Cosa breve. Ya, entonces si algazar es bullicio, alegría también, bullicio de alegría, casualmente es eso. Entonces sería preocupación. 28 sería preocupación. Listo. Ya.
La Corte Constitucional dice que la condición de padre o madre, jefe de familia, no depende de una formalidad jurídica, es decir, el estado civil de una persona es no importante, porque lo esencial en este tipo de casos son las cuestiones materiales. El antónimo de la palabra subrayada sería la palabra jefe, ¿no? Jefe de familia, el antónimo sería súbdito. Oye, pero si es súbdito hay dos respuestas. Ya, bueno. Esa sería la respuesta, pues, ¿no? Súbdito. De repente alguno quería decir otra. Hay una palabra que se parece a súbdito. Lo voy a escribir ya. Es así. Súbito. Súbito es algo inesperado. Se parece, si no, son parónimos. Ya, la respuesta ya lo marqué, ¿eh? Súbdito, súbdito. 30. La fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, debería investigar a los congresistas y políticos, por ejemplo, a los del Partido Morado, quienes acusaron las protestas. Ah, no, esto tiene nombre, pues. ¿Cómo vas a atacar un partido? Ojo que yo no soy morado, ¿eh? Para nada. Sí, para que sepa cómo pienso, ¿eh? Yo lanzo siempre una pregunta. ¿Algún presidente ha cumplido con sus promesas? La respuesta es no. Ya con eso ya tú te imaginas qué pienso de los partidos. Pero aún así, no debemos así atacar a uno porque apareceríamos como los favorecedores de los que atacan a ese partido, ¿sí o no? Estás tomando posición ahí. No me parece correcto. Ya. Bueno, vamos a borrar eso. La fiscal de Nación debería investigar a los congresistas y políticos, por ejemplo, a los de tal partido, quienes asusaron las protestas y participaron en las movilizaciones. Asusaron. Asusar es como promover la agresión, el ataque. Asusar a un perro. Ataca, Bobby. Ataca, ¿sí o no? Eso es asusar. El diccionario mismo lo dice, ¿no? Incitar al animal para que ataque. Y el término asusar se aplicaba para los animales, pero en este caso lo están utilizando para personas. Entonces serían disuadieron. En vez de decir háganlo, ¿no? Disuadir es desanimar. O sea, no lo hagan, ¿no? ¿Sí o no? Ese es el antónimo. Estamos en antonimia contextual, no te olvides. A ver qué dijeron por ahí. No del todo, ¿cómo de no del todo? No, no sé cuál es la respuesta de no del todo. No sé cuál es la respuesta de esa expresión. No del todo. Ya, vamos acá. Word programa. O sea que el Word es un tipo de programación. O sea, la especie se llama programa. El género se llama... Esta es la especie. Especie de tecnología Excel. Especie de idioma inglés. Ah, ya esta puede ser. Especie de celular chip. No. Especie de flora bosque. No. La respuesta es inglés idioma. La C. Porque un tipo de idioma es el inglés, ¿no? ¿Qué pasaría si a inglés yo le quito la tilde? ¿Qué te parece? Diría inglés, ¿no? Inglés. Y una ingle es una parte del cuerpo humano, ¿sí o no? Que está entre el aparato masculino y la pierna. Esa hendidura son dos que tenemos, ¿no? Y a esa se llama ingles. Bien, vamos a la 32ª. Excesivo y escaso son antónimos. Aquí existe, bueno, aquí dijimos que era especie género, ¿no? Ah, especie género también se llama hipónimo, hipónimo e hiperónimo. También es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. Hiperónimo.
Ya, entonces la respuesta sería antónimos. Bondadoso, piadoso no son antónimos. Enano alto, enano gigante sería, ¿sí o no? O bajo alto también. Defectuoso, meritorio, no. Obeso, escuálido, ahí está. Esa es la respuesta. Obeso es gordo y escuálido es delgado, flaco. Sinónimo de flaco, delgado, que tenga 4 letras. Chicos, sinónimo de delgado, que tenga 4 letras. Empieza con F. Ya, una ayuda, eso. Una ayuda. Se llama fino. Delgado es igual a fino. ¿Eh? A ver, vamos a la tercera. Dice pantalla computadora. Por ejemplo, si yo tengo la computadora, la pantalla para mí, ¿qué sería? La parte que yo observo más rápido, ¿no? O sea, lo que está más a la vista. En este libro, carátula. Porque la carátula es lo primero que se ve del libro, pues, ¿no? Podría ser este también, pero ¿sabes cuál es el problema? Que está al otro lado, al revés. Si estuviera frontis primero, también sería respuesta. Popa, proa. Son opuestos. Pero además de ser opuestos, ¿cuál es el que va adelante? ¿La proa o la popa? ¿Cuál es la que va delante del barco? ¿La popa o la proa? Tú miras al barco frente a frente. ¿Cuál es lo que ves? ¿La popa o la proa? Ahí está, yo estoy viendo. La proa, muy bien, Evelyn. Muy bien. Ya, entonces, como veo que sus compañeros, esta es la parte delantera ya. Este es delante. Ya están dando respuesta de la 34. Entiendo yo que me están diciendo que acelere. Bueno, esa es mi lectura, ¿no? No sé si estoy leyendo bien. Celular comunicación. ¿Para qué me sirve el celular? Para la comunicación. La función del celular es la comunicación. Entonces sería, el barco sirve para navegar. Irascible, apacible. Son antónimos, ¿ah? Ojo, aquí son antónimos. Aquí dijimos que era objeto, utilidad. Objeto, utilidad. Irascible, apacible serían antónimos, ¿ya? Antónimos. La A de antónimos. Buscando antónimos, en este caso sería vanidoso, modesto. Relevante, insustancial también son antónimos. Otro antónimo. En este caso sería prestigioso, mediocre. Eso mediocre. ¿Cuánto empezamos? En la 31 empezamos ya. Clase de cítrico. Esta es la especie. No, no, al revés. Este es el género. Dentro de los cítricos está el limón, la toronja, el pomelo. ¿Qué más? La mandarina, ¿no? Entonces sería el género, acá sería la especie. Primero está la especie. Primero está la especie. Sería entonces trigo cereal. Porque un tipo de cereal sería el trigo, la avena, etcétera, ¿no? Ya, frontis edificio. ¿Te acuerdas que lo primero que aparecía era la cara? La cara es el frontis, ¿no? Esto es la cara, ¿ya? La cara. Cara. Y aquí la cara sería, pues, lógicamente, proa barco, ¿sí o no? Ya dijimos que eso estaba en la parte delantera, ¿sí o no? Eso ya lo dijimos ya. Comportamiento rebelde. O sea, esto sería el género y esto sería la especie, porque no solamente dóciles, sería lo contrario, ¿no? De rebelde, dócil. Entonces, clase de comportamiento, el comportamiento rebelde. Entonces, en este caso sería camino escarpado.
enigma, misterio. Son sinónimos. Acá los son sinónimos. La S de sinónimos. La S del zorro. La S del zorro. ¿Cómo vas a hacer zorro con CS? Enigma, misterio son sinónimos. A ver, ¿cuál podría ser un sinónimo? Hay más de uno, de hecho que hay más de uno. Pero yo escojo uno, ¿por qué? Porque es la más cercana. El enigma y el misterio se relacionan más con... Mira, calma, silencio podría ser también, ¿sí o no? Pero oscuro, sombrío es mejor. Por eso digo que pueden haber varias respuestas, ¿ah? Pero siempre escogemos a la mejor. Traición, desconfianza. La causa es la traición. Y el efecto sería la desconfianza. Sería así, ¿ah? Causa y efecto. La violencia trae la paz, la ignorancia el error, la mentira la falacia, la bofetada el dolor. La A y la B descartamos. La A y la B descartamos. Bofetada dolor. Contribuyente tributo. La persona llamada contribuyente entrega lo que se llama tributo. Se llama tributo. Los creyentes o feligreses, su donación, su óvulo, dan eso. La inflación es la causa. El efecto sería la inestabilidad. ¿Se acuerdan qué es la inflación, no? Ya cuando suben las cosas. Sí, todo está caro. Y no hay el poder adquisitivo. Es un término económico, ¿no? Como el dumping, por ejemplo, ¿no? El dumping. Se escribe dumping, se lee el dumping. Lean sobre ese tema. Lean sobre el dumping. Así se escribe, ¿ya? 43. La A, dijeron. 43A. La inflación causa... Puede ser, ah, claro. Puede ser. Ah, claro. Pues el terremoto puede causar destrucción. Muy bien, ah. Muy bien, Alarcón, ah. Cuerpo esbeltez. Sería como una característica, ¿no? No todos los cuerpos son esbeltos. Podría ser una forma de cuerpo también. Incluso aquí podríamos decir género o especie. Incluso también podemos decir característica. Elemento característica. También se puede decir así. Bueno, entonces en la 44 pondríamos canción armonía, ¿no? La canción caracterízase por tener armonía. Y querellante, querellado. Querellante es el que presenta una o acusa a alguien, le hace un juicio, mejor dicho. Y el querellado es a la persona a quien lo van a enjuiciar, ¿no? Y entonces querellante es el litigante. Eso es un término jurídico, ¿eh? Entre los abogados hablan así. ¿Qué es un querellante? El que litiga, el que acusa a otro, ¿no? Ese es un querellante, ¿de acuerdo? Ya, listo. El querellado es el afectado, ¿no? Ahí está, podemos decir activo y aquí pasivo, ¿no? Le voy a poner completo esto para que ya se entienda qué cosa es la A, ¿no? Pasivo. Pasivo y el otro sería activo. Ya, bueno, si este es pasivo y el otro es activo, más o menos como que son activo y pasivo, se entiende, ¿no? El odontólogo viene a ser pues el activo, y el cliente a quien le van a arreglar la muela, el diente, sería el pasivo, obviamente, ¿no? Y entonces en este caso pondríamos emisor receptor. Lo que hace el emisor lo recibe el receptor. Ya, a ver cómo estamos con el tiempo. Empezamos con la comprensión de lectura. Sí tenemos un cuarto de hora. Ah, no, ustedes no tienen no tienen divertimático, ¿no? Me estoy confundiendo. Estaba pensando en darle un tiempo para el divertimático. Pero bueno, sí tenemos tiempo entonces. Sobrado. Hace 80 años, Adolf Hitler pidió a su médico de cabecera, el señor Karl Brandt, y al director del partido nazi, Philipp Bohler, que otorgaran competencias especiales a los médicos para matar a enfermos incurables. ¿Te acuerdas del monte Taygeto? A ver, ¿quién se acuerda del monte Taygeto? Porque se asocia con esto, ¿eh? Se asocia, más no está
íntimamente relacionado. 45B. ¿Qué? ¿Y dónde está? Ah, ya, el anterior, ¿no? Muy bien, Evelyn. Eso creo que pusimos, ¿no? A ver. Sí, la B. Muy bien. Sí, está bien. No me confundí. Bien. Bueno, resulta que los griegos desarrollaban su parte mental, la inteligencia, bueno, todo lo que tenga que ver con la mente. Pero no crean ustedes que solamente daban preponderancia a la mente, ¿ah? También valoraban mucho el cuerpo, de tal manera que ellos practicaban gimnasia. En esa época ya había los full body, ¿no? Full body. Sí, ya había, ya existía. Y cuando hacían ejercicios, ellos no se ponían nada de ropa. Así hacían los ejercicios. Y ellos siempre optaban por tener el cuerpo perfecto. Nada de rollitos, nada de gordura, que la panza es que los que tienen panza son más felices, nada, no. Ellos tenían que tener un cuerpo pero bien formado. Ellos desarrollaban los dos campos. Entonces, teniendo esa perspectiva, si nacía una persona defectuosa físicamente, porque los aventaban del monte Taigeto. Los aventaban del monte Taigeto los griegos. Y acá dice que sí, Hitler pedía pues a los médicos para que maten a enfermos incurables. Bueno, yo solamente pregunto algo. Nosotros tenemos una idea de lo que es Adolfo Hitler. ¿De acuerdo? Ya. La pregunta sería, si ya tenemos una idea de quién es Adolfo Hitler, la pregunta sería, ¿has escuchado un discurso de él? ¿Has leído un discurso de él? ¿Has leído un libro de él? Si tú has leído o has escuchado un discurso de él, o su pensamiento, que lo tiene en un libro, ¿no? Hay un libro que él ha escrito y ahí está su pensamiento. Yo no les voy a decir qué contiene, de hecho. Pero si usted ha leído eso, significa que ha escuchado las dos partes. Esa parte que nos dice que Hitler fue así y lo que él dice que fue él, el mismo Hitler. Eso es escuchar a las dos partes. A veces nosotros nos acostumbramos a escuchar una de las partes y al otro no. Y eso me parece que no es justo. Yo no estoy defendiendo a nadie porque la opinión que tú te vas a crear es cuando hayas leído después de eso y podría ser, ¿no? Datos exactos, ¿no? Muy bien. Eso es lo que yo digo. Porque a veces tenemos una idea, ¿no? De personas que dicen que son así y no son así. De repente son peores también, pues, ¿no? Ojo que no estamos defendiendo a ultranza a nadie. Una costumbre mía es tratar de ser imparcial al máximo. Bien. Entonces al señor Hitler lo acusan de matar a enfermos incurables. Esas atribuciones especiales a los médicos tuvieron una vigencia retroactiva. ¿Qué es que significa retroactiva? Que, por ejemplo, esa atribución le dan en el año de 1910, esa orden, esa atribución para que maten enfermos incurables, en 1910, ¿eh? Yo pongo una fecha cualquiera, por si acaso. Al ser retroactiva, podrían aplicarlo a personas que han nacido antes de 1910. Por eso es retroactiva, porque se aplica a personas que antes ya habían nacido. Porque normalmente en el Perú una ley se da la ley en 1910 y se aplica para todo aquello que aparece recién después de 1910. Eso es lo normal en el Perú, pero aquí están hablando de un caso retroactivo. O sea que va a aplicarse a elementos que estuvieron ya antes. Pues el programa de eutanasia, ahí está la palabrita eutanasia. Eu significa bueno y thanatos muerte, o sea buena muerte.
La eutanasia es cuando alguien mata a otra persona porque se lo pidió o porque está sufriendo demasiado y bueno, el médico decidió, pero a veces con permiso de la familia, otros sin permiso de la familia, tantas cosas que pueden haber en este caso. La cosa es que matan a esa persona, o sea, no está muerta, está viva, porque cualquiera puede pensar, bueno, no la mataron, sino que solito murió. No, no, no murió solito. Causaron su muerte. Y la eutanasia es aceptada en algunos pueblos, algunos países. En Estados Unidos, como son varios estados, son 51 estados de los Estados Unidos, de Norteamérica, hay algunos donde sí se acepta la eutanasia y otros lugares donde no se acepta. En el caso de Perú, no se acepta la eutanasia. Bueno, pero en este caso dice que aplicarían la llamada eutanasia, o sea, personas que son incurables lo eliminan. Y dice que esa norma fue fechado el 1 de septiembre del año 39 y con ello se vinculó su vigencia al inicio de la guerra, tras la invasión a Polonia. Con ello el dictador quería evitar que lisiados y enfermos mentales ocuparan camas, o sea, ocuparan espacios que necesitarían los soldados heridos que volvían del frente. Soldados heridos que volvían del frente. O sea, mira, si están guerreando, necesitan soldados, ¿para qué queremos soldados heridos que no nos van a servir? Mejor los matamos, ¿no? Con el pretexto de que tienen enfermedad de cáncer, enfermedad terminal. Y en verdad no tenían enfermedad terminal, sino que le faltaba una pierna. Pero el soldado, al faltarle una pierna, no le servía pues a los intereses de la guerra, pues, ¿sí o no? Esa era la idea. Bueno, vamos a regresar para que esté lindito, lindito. Hermoso, hermoso. Ahí está. Hermosísimo, ¿sí o no? El operativo protegía al personal médico para que después no le hagan juicios, pues, ¿no? Y a quienes administraban el programa de posibles procedimientos penales, ¿ves? En su contra, y tenía como antecedente legal una ley promulgada por los nazis, unos meses después de llegar al poder. Dicha ley fue la base legal para perseguir a grupos de la población considerados de menor valía, como enfermos mentales, discapacitados, prostitutas, gays, marginados, no productivos, gitanos y judíos. Por el solo hecho de ser judío ya lo mataban. Por el solo hecho de ser de la raza gitana, que no es cualquier raza, es una raza de un grupo de personas de tez muy blanca y que no viven en un solo lugar, o sea, no tienen una casa, no tienen un territorio. Ellos van siempre con sus carros viajando de un lugar a otro. Eso había gitanos así. Ahora, la verdad que me parece que los gitanos ya compraron casa, viven en un solo sitio y ya dejaron de ser gitanos. Porque la idea de ser gitano se asocia también a la idea de ser errantes, ¿no? Caminantes, ¿no? Cuando dice, oye, tú eres un gitano, o sea que vas de un lugar a otro, ¿no? Ser no productivo, o sea, si una persona no trabajaba, lo mataban. Si una persona era de otra raza, marginado, no lo mataban. Si eran gays, uy, perdiste, amigo, perdiste. Lo mataban si era gay. Si era prostituta, también lo mataban. Pero ¿de qué van a comer sus hijos? Discapacitados también. Le faltaba un brazo, una mano. No servía normalmente. Y ellos querían personas que sirvieran. Bueno, los enfermos indeseables eran enviados a 6 centros de eutanasia. 1 en Austria y 5 en Alemania, en donde los niños y luego los adultos serán matados con esta inyección letal o por inanición, o sea, no le daban de comer, o sea, ni siquiera se gastaban esa sustancia para matarlo, sino que no le daban de comer y punto. Las familias eran informadas de que su pariente había fallecido por muerte natural. Aunque oficialmente el programa de eutanasia fue detenido por Hitler en agosto del 41, el programa continuó. O sea, públicamente dice que lo anularon, pero en secreto sí existía todavía. Parte del personal sanitario encargado de él fue trasladado al este de Europa y fue comenzada la Operación 14F-13, término que obedecía a una codificación secreta. 14 aludía a la muerte en un campo de concentración y 13 al tipo de muerte, por gas. Mira, si acá hay una contradicción, ¿no es cierto?
Porque si dice que la orden era matar al inservible, entonces los que murieron en los campos de concentración supuestamente son los inservibles. Y si tenemos una población de 1000 personas, ¿cuántos crees tú que van a ser inservibles? Exagerando, la mitad. Y eso es mucho. Y si son, por ejemplo, 10.000 judíos, y dice que han matado a 50.000 judíos. La pregunta es, ¿pueden matar a más personas si la población es 10.000 y van a matar a 50.000? Ahí hay una contradicción, ¿sí o no? Segundo, y si de los judíos que han existido, que son 10.000, todos no pueden ser pues incapacitados. Dice, no, es que todos son judíos. Falso, a todos los judíos no los mataron. ¿Por qué hay judíos en el mundo? ¿Sí o no? De esos ancianos, ¿ah? No estamos hablando de los hijos de los hijos de los hijos, no. Estamos hablando de esos ancianos que vivieron en la Segunda Guerra Mundial. 1940 y tantos. ¿Te diste cuenta? O sea que, sin escuchar a la otra parte, haciendo una deducción, se nota ya las mentiras que se dicen sobre los judíos. No los estoy defendiendo, pero hay que aclarar las cosas. Que en la práctica al final sales defendiéndolo, ¿no? Pero no es porque uno quiera defenderlo. Que también no hay que decir mentiras. Eso para mí prima. Con el fin de camuflar estos asesinatos a la opinión pública, se difundieron historias falsas sobre las personas que mataron, como la llegada de facturas de los centros sanitarios a los familiares de los eliminados. El paso, o sea que le pagaban a los deudos, ¿no? El paso temporal de los pacientes a través de centros de transición en donde los pacientes eran recibidos por sus familiares para tranquilizar a ambos. Y por último, la creación de historias clínicas en las que se manifestaba que habían fallecido de muerte natural. O sea, todo falso, ¿no? Pregunta 46ª. El tema del texto es: la A, descartado. La B, descartado, porque no es asesinatos desarrollados durante la guerra. No, o sea, fueron asesinatos, pero no durante la guerra. Estaría entonces entre la C y la D. La C, muy bien, Alarcón. Esta es la respuesta. La D es correcta, es verdad, pero no es el tema. Pero concuerda con lo que dice en el texto, de hecho. O sea, no vayas a pensar que aquí te están pidiendo cuál es la oración que está en el texto, no te están pidiendo eso. Te están pidiendo sobre el tema, específicamente. Idea incompatible, compatible mejor dicho. Adolf Hitler exigió a los médicos para exterminar a militares con enfermedades leves. Leves no, tenían que ser para que sean inservibles, pues, ¿no? Por una gripe no lo van a matar, ¿no? Y a los pacientes con enfermedades mentales fueron aniquilados con una inyección letal o por inanición. Esto podría ser. El programa de eutanasia se deja de ejecutar en agosto del 39. No. Supuestamente ese programa dejó de ejecutarse, pero en forma oculta se mantenía. Entonces es incompatible. Philip Bohler desestimó que médicos tengan licencia para matar a la población vulnerable. Al revés, ¿no? Mira lo que hizo Bohler. Philip Bohler, ¿eh? Acá está. Pidió a Philip Bohler. ¿Qué le pidió? Que otorgara competencias especiales a los médicos. Hitler le pidió eso al señor Bohler. Que le dé capacidades para matar a enfermos incurables. Y acá dice la D. Philip Bohler desestimó que médicos tengan licencia para matar. No desestimó, sí le hizo caso.
Entonces sería compatible la B. Del texto se deduce, el proceder de Hitler estuvo limitado por el programa de eutanasia a base legales y los propios médicos. Podría ser. La guerra hizo que la represión nazi se hiciera cada vez más brutal y sistemática. Descartado. La posibilidad de experimentación se vio tremendamente mermada por la disponibilidad de prisioneros. La concepción nacional de ampliación territorial de Hitler lo convirtió en el más grande genocida. Podría ser, ¿no? Podría ser. Ya, entonces sería la D. CBD. El refrán que se asociaría al segundo párrafo. Sería el fin justifica a los medios. ¿Cuál es el fin? Ganar la guerra con gente apta para la guerra. Si creamos el supuesto de que las prácticas realizadas por Philip Bohler se mantuvieran en la actualmente, ¿qué pasaría? Se segregaría sectores sociales que están desvalorados porque son por posturas utilitaristas. O sea, ¿qué conviene al país, no? Miren, tú sabes que hubo una especie de campaña para que las personas no tuvieran más de un hijo. 2 como máximo. Esa era una campaña. Europa lo aplicó al pie de la letra. Y por eso que Europa tiene poca gente joven y mucha gente vieja. Quien debe asumir el costo de todos los viejos son los jóvenes. Y por eso que hay una crisis económica en Europa muy fuerte, ¿eh? Porque los europeos no querían ni siquiera, no le daban permiso a un sudamericano para que vaya a Europa. Le apestaban los sudamericanos. Horror, que vaya un sudamericano por allá. Algunos llegaban, cierto, pero los europeos como me apestaban los sudamericanos. Pero ahora venden pasajes baratos para que vayan a visitar Europa. Actualmente, mira cómo ha cambiado, pelona. Europa hace eso ahora. ¿Por qué? Porque es un país, es un continente viejo. Es un continente viejo. Y como es un continente viejo, ¿quién asume el gasto tributario? Porque los ancianos reciben muchos beneficios, eso sí. Entonces, ¿pero quién paga eso? Los jóvenes. Por eso hay una crisis económica en Europa muy fuerte. Muy, muy fuerte. Por eso los europeos están viniendo a América. Así como los africanos se iban a Europa, ahora los europeos están viniendo a América. Así como los venezolanos vienen, pero en menos cantidad, pues de hecho, ¿no? Porque hay problemas en Europa. Entonces, ¿sabe lo que dijeron en una cumbre? El mundo está plagado de ancianos. Hay que eliminarlos. Y apareció el bicho. ¿Qué te parece? ¿Será casualidad o será a propósito? ¿Qué te parece? La llegada del bicho. Puede ser una coincidencia. Lo podemos aceptar. Pero que se cumplió la intención, se cumplió. Eliminar a los viejos. Eliminar a los viejos. Menos mal que yo estoy en mi cuarta adolescencia. Bien. Entonces vamos a la pregunta siguiente. Esta es la siguiente lectura. A ver cómo estamos con el tiempo. Sí, tenemos 10 minutos. Sobrado para un texto.
España está cerca de convertirse en el sexto país del mundo donde se haga realidad la eutanasia. El gobierno propuso una ley que regularizaría la muerte de aquellos pacientes. Cuando se habla de pacientes terminales, cuando no van a seguir viviendo, pues, ¿no? O sea, ya no hay remedio, como se dice. Y esos que no quieran seguir con su vida, porque algunos dicen, bueno, ya, hasta donde dé el hilo, más o menos, ¿no? Pero hay otros que dicen, no, hay que detenerlo. Y tal y como ocurre en otros europeos, países europeos como los Países Bajos. ¿Sabes a quién le llaman Países Bajos? A Holanda, Bélgica, a Holanda o también Bélgica. A pesar de todo, no en todos los países se lleva a cabo de forma igualitaria, porque hay otros en los que la eutanasia está prohibida. Caso Perú. Pero sí que se producen muertes de pacientes terminales, como es el caso de Suiza. O sea, de todas maneras tienen que morir porque es paciente terminal, pues, ¿no? Este país lo realiza mediante el suicidio asistido. O sea, Suiza aplica el suicidio asistido. Además existe otra fórmula como es la sedación terminal. O sea, lo hacen dormir y que hasta que llegue su muerte así dormido. Pero ¿qué diferencia hay entre los tres casos? Mira, acá habla de tres casos, ¿ah? Suicidio asistido, o sea, le ayudan para que se mate solo. No le dan inyecciones, nada. Bien, pero ¿qué diferencia hay en estos tres casos? La eutanasia es el proceso que acelera la muerte de un paciente que presenta una enfermedad terminal, con unos dolores incurables. Como tiene dolores incurables, aplican la muerte. Esa es eutanasia. Siempre que se realiza debe haber un equipo médico que lo supervise. Tiene que haber un respaldo médico. Asimismo, estos deben suministrar una medicación o fármaco que produzca la muerte del paciente. O sea, los médicos tienen que dar eso, ¿no? Esta práctica se lleva a cabo de forma legal en 5 países: Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Colombia y Canadá. Perú no está. Por otro lado está el término de suicidio asistido. Este es el segundo caso. Este es el segundo caso. El primero, ¿cuál era? El de la eutanasia. Este era el primer caso. Este es el segundo. ¿Cómo es el suicidio asistido? Aquí no existe la presencia de un médico para supervisar la muerte, sino que es la propia persona la que se administra un medicamento, un veneno, pues, ¿no? Fármaco letal. Un veneno, pues. Esta práctica es la que se lleva a cabo en Suiza, país que no lo penaliza, pero que en cambio sí que entiende como ilegal la eutanasia. Allí en los centros médicos es un doctor en el que receta estos medicamentos para que el paciente se lo administre en su domicilio. O sea, va a la farmacia y... No, va al médico y el médico le dice, bueno, usted tiene eso y quiere morirse, ya, le da su receta, tome, compre usted y muérase. Qué irónico, ¿no? Bien. Ya, por último, este es el caso 3. Hay que atender a la sedación terminal. Bueno, esto consiste en aplicar una serie de fármacos que logren disminuir la conciencia de un enfermo que está cerca de morir. O sea, no lo mata, solo lo hace dormir. Y al final, mientras dure ese sueño, muere cuando llegue la hora, pues, ¿no? Es decir, en fase de agonía. Con ello se pretende solamente reducir el dolor que sufre el paciente, para que la muerte sea lo más confortable posible. Esa que tiene el concepto de sedación. Ojo, que acá hay consentimiento de paciente. El concepto de sedación terminal no debe confundirse con el de paliativa, tal y como advierte la Sociedad Española de Cuidativos Paliativos y Asociación Española contra el Cáncer, puesto que la paliativa es aquella que se utiliza cuando se quieren aliviar los síntomas refractarios, aquellos que no pueden ser controlados a pesar de los esfuerzos para hallar un tratamiento tolerable en un plazo de tiempo razonable sin comprometer la conciencia del paciente. Ya parecía plan de redacción. Según el texto son afirmaciones correctas. A ver cuáles son las afirmaciones correctas. En el suicidio asistido, la persona ingiere por sí misma la medicación sin médico, sí, así dice.
La 1 es verdadera. Si es 1, puede ser esta, puede ser esta. Ya. La medicina sí puede evitar la muerte, pero no puede ni debe evitar el sufrimiento. No, no evita la muerte. No evita la muerte. Para nada. O sea, la 2 está descartado. Si está descartado, esto no puede ser. Tampoco puede ser. Hasta ahora hay dos nada más, la C y la D, ¿no? Ya. ¿Qué más? En la sedación terminal se suministra tranquilizante al paciente que está al borde de la muerte. Eso es verdad. Pero acá no está 3. Acá no hay 3. Y como no hay 3, esta tiene que ser. La C. Vamos a la pregunta 52. El cuarto párrafo del texto sugiere que Suiza, claro, aplica no la eutanasia, pero aplica las otras dos, cualquiera de las dos. Entonces reconoce el derecho a la autodeterminación. Para matarse, bueno. Ya. Del texto se infiere. ¿Qué se puede inferir? La eutanasia es practicada de manera legal sí, pero en toda Europa no. Esta parte es la que falla. Lo paliativo es uno de los variantes de la eutanasia. No, ya no sería la eutanasia, pues. Paliativo no es variante, no es variante. El suicidio asistido es poder causar su muerte uno mismo. Puede ser. La sociedad europea se parcializa en cuanto al tema de la eutanasia entre la C y la D. Entre la C y la D. La C descartada, la D. ¿Por qué? Porque hay una parte de Europa que acepta la eutanasia y otra no, pues. Sí se parcializa. Ana padece desde hace 30 años poliomiositis, enfermedad degenerativa que poco a poco le ha ido paralizando los músculos de todo el cuerpo, ocasionando que dependa de un respirador artificial y del cuidado de profesionales para continuar con su vida. Ella pide imperiosamente que un médico especializado pueda suministrarle un medicamento letal y así consiga la muerte digna que desea. Según lo expresado anteriormente, Ana exige que se le permita qué cosa. Le está pidiendo la 1, la 2 o la 3, la eutanasia, la asistida o la sedación. Esa es la pregunta. ¿Qué marcarías? El suicidio asistido, muy bien. Y la 55. Si todos los médicos aplicaran con normalidad una serie de fármacos que produzcan la muerte de pacientes con una enfermedad terminal, es el caso 2, ¿no? Entonces se pensaría que es el suicidio asistido, pues, ¿no? ¿Todos los países practicarían la eutanasia? Aplicar quiere decir que es eutanasia, ¿no? Porque ellos lo están aplicando. Cuando el paciente solo se aplica, ya sería asistida nomás.
Bien, joven. Con tu ex, todo tiene su final. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, goodbye, nos vemos en Dubai.